Que el Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrado y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Espíritu Santo, gloria al Señor. Ave María Purísima. Podemos tomar asiento, mis hermanos queridos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los traumas hacen que muchas veces por el miedo nos encerremos, no nos metamos y querramos agradar a los demás. De ahí esa famosa frase: mejor no te metas. Mejor pasar desapercibido, querer agradar muchas veces a todos. Y por respeto humano, muchas veces buscamos callar. Y saben que hoy la palabra de Dios nos invita a algo particular. Título para la homilía: fuerte, pero lo van a entender. Salir del closet. Esa frase que tanto se usa, ¿vieron? Salir del armario, pero con otra connotación que le dan muchas veces, ¿no? Como si debiéramos vivir pendiente de la sexualidad del otro, que el otro haga de su vida lo que quiera. Yo siempre dije que soy enemigo de los cartelitos que nos ponemos o que le ponemos a las personas, ¿sí? Le ponemos cartelitos. Y las personas muchas veces se creen eso que son, se creen eso que le decimos que son. Y recuerden esto, lo que les decía siempre: no hay nada más hermoso que ser hijo de Dios. Orgullo de ser hijo de Dios. Salir del closet, el cristiano, salir del armario, el cristiano en este tiempo
en donde está la dictadura del relativismo, donde cada uno cree en lo que quiere, en donde todo está bien, en donde cuando uno quiere levantar una voz y decir una opinión distinta o contraria a la que el mundo nos quiere imponer, nos tratan de retrógrados, de fachos, de gorilas, despectivamente. Y uno dice, mejor no me meto, mejor me callo. Y me encierro. Y hoy la palabra de Dios nos invita justamente con valentía a esto. El cristiano debe revelar sin temor su identidad. Lo que es, con orgullo, manifestarlo al mundo, hermanos. Porque si por respeto humano nosotros callamos, si por respeto humano no nos metemos en el mundo, nos olvidamos de aquella enseñanza que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Para qué se utiliza la sal? Para evitar la corrupción. Antiguamente los alimentos se los conservaba en sal, se los salaba, para evitar sobre todo las carnes que se pudrieran. Por eso nosotros también, al bendecir la sal, nos recuerda ese pasaje del profeta, donde Eliseo, obedeciendo la voz de Dios, arroja sobre esas aguas estériles un tazón de sal para que esas aguas estériles que no tenían vida pudieran recobrarla y ser aguas fecundas. El cristiano está llamado a ser fecundo en el mundo, a ser sal para evitar la corrupción, a ser luz del mundo. Y Jesús lo dice bien claro, no se puede esconder una lámpara debajo de una cama, sino que se pone bien a lo alto para que ilumine. Y el cristiano muchas veces por temor, por prejuicios, porque a veces parece que es un pecado manifestar su fe, otros se pueden ofender, nos callamos. Mal hecho, señores, porque lo único que logramos con eso es dejar que el mal siga avanzando. La táctica que usa el miedo, el mal es el miedo, el no te metas, el no te comprometas, el callarnos, hermanos, frente a la verdad. Por eso qué importante es salir del closet, salir del armario, salir, hermanos, de nuestras iglesias como si fueran madrigueras, porque profesamos nuestra fe solamente dentro de la iglesia y no, tenemos que profesar nuestra fe. Soy católico. Saben, muchas veces me preguntan por qué yo desde mis primeros años de cura, ustedes saben que la sotana nunca ha dejado de ser la ropa del sacerdote. Yo desde que me ordené sacerdote prácticamente siempre usé la sotana. En mi congregación es libre de usarlo, aquellos que quieren o no. Igual el derecho canónico dice que la ropa del sacerdote es la sotana. No es que no me he visto de civil. Muchas veces me he visto de civil cuando salgo a correr, cuando voy a comer algo afuera con los amigos, salgo de civil. Así que si alguna vez me ven de civil, no se horroricen. O si me ven de sombrerito de lana, me decía, padre, eso es sombrerito de lana. Le digo, porque con el frío me tengo que cubrir la cabeza, ¿vieron? Sobre todo cuando no tenemos demasiadas chapas, entonces cuando no hay abundante melena, en el frío que viene bien, para calentar la cabeza. Un gorrito de lana, cosa que las mujeres no tienen problema porque tienen abundante cabellera, pero nosotros los varones estamos en esto. Y hermanos, qué importante dar testimonio sin temor, aunque muchas veces seamos signo de contradicción. Yo a veces me río porque algunos, cuando uno denuncia una mentira, un error, hay gente que me dice, padre, no hable de política, que yo siempre dije que no me interesa la política, pero la misión profética, fíjense en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, este texto en donde el Señor, Dios, envía al profeta Ezequiel y esto le va a quitar popularidad, hermanos, porque aquel que habla en nombre de Dios muchas veces es para poner en evidencia el error, la mentira y la maldad que hay en el mundo. Y en esta primera lectura miren lo que Dios le dice al profeta Ezequiel: yo te envío a los israelitas, un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí.
Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido. Y uno puede decir, ¿y esta palabra qué tiene que ver? Es que la palabra de Dios es actual, hermanos. Miren, podemos cambiar la palabra. Yo te envío al pueblo argentino, un pueblo de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido. Esa palabra es bien para cada uno de nosotros, porque estamos intentando por todos los medios correr a Dios de nuestros hogares. Es impresionante, escuchen bien lo que les voy a decir, en nuestra comunidad, y ustedes lo saben bien, la cantidad de personas, de jóvenes, de niños que llegan a nuestra comunidad porque padecen algún tipo de influencia diabólica. Y esto es testimonio de muchos exorcistas en todo el mundo que cada vez la acción extraordinaria del demonio va creciendo más y más. ¿Qué pasa? Hemos dejado de rezar en familia. Hemos abierto puertas en nuestro hogar a la acción del demonio. Películas de terror, músicas con mensajes satánicos. Las familias ya no tienen tiempo para ir a la misa, para enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Los padres modernos dicen, no voy a bautizar a mi hijo, que cuando ellos sean grandes, que ellos elijan. Y se creen chetos, se creen modernos, se creen progres y liberales, que mi hijo decida. ¿Vos le darías a tu hijo un arma cargada con balas y le decís, usala, hijito, decidí, haz lo que quieras? No. Pero sin embargo estamos llevando a una generación sin Dios, una generación que le llaman generación de cristal. ¿Saben por qué le llaman a esta generación una generación de cristal? Son jóvenes que se frustran enseguida, que no saben sufrir, que frente a un no, a un fracaso, se desmoralizan, se derrumban, frágiles. Generaciones frágiles, hermanos queridos. Y eso es culpa justamente de una nación obstinada y rebelde. Hemos expulsado a Dios de nuestros hogares. Padre, yo soy católico. ¿Rezás en tu casa? No digo por ustedes. Y quizás a alguno le pasa eso. Padre, yo en mi casa no rezo. Sí, vengo a misa, pero no rezo. No rezamos en familia. No le enseñamos a nuestros hijos la importancia de la oración, amarlo a Dios. Hermanos, es terreno que se está ganando el maligno. Por eso, y más que nunca, necesitamos vencer la rutina, el miedo, el prejuicio y ser auténticos discípulos de Cristo. Debemos salir del closet, debemos salir del armario. Veo como el mal muchas veces va avanzando en manifestaciones, reclamos. Yo estoy convencidísimo de que el pueblo argentino es un pueblo pro vida. Sin embargo, hermanitos queridos, ¿saben qué? Mientras las abortistas, evidentemente subvencionados por poderes económicos, ¿no?, se manifestaban y parecían mayoría, la mayoría y muchos de nosotros en nuestra casa mirando la noticia cómodamente, sin involucrarnos, sin participar, sin comprometernos en evitar la corrupción. Y no reaccionamos, porque los católicos estamos encerrados en el closet. El no te metas, la comodidad, donde parece que es el otro el que se tiene que comprometer y yo no tengo que hacer nada. Tú, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que comprometernos. Jesucristo dice a Pilato, recuerdan, he venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Y el cristiano tiene que gritar la verdad, aunque muchos no quieran escucharlo, aunque nos haga impopulares, aunque nos insulten, nos maldigan. Y no hacerlo, hermanos,
Y callar es una ambigüedad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2471. La ambigüedad de aquel que hace silencio. La ambigüedad es el que, mamá diría, no es ni chicha ni limonada. La ambigüedad es caer en la mediocridad. ¿Quién es el mediocre? El que está en el medio, el que no se lo juega. Y callarnos, hermanos queridos, sabiendo la verdad, es una ofensa contra la verdad. Y rechazar la verdad, desechar la verdad, es un pecado grave. Porque hay gente que dice, yo no robo y no mato. Y no basta con no robar y matar, ¿eh? Hay pecados de omisión. ¿Qué es la omisión? El bien que pude haber hecho y no lo hice. En eso consiste la omisión. Para construir un mundo mejor es necesario salir del closet, tomar protagonismo, hacer oír nuestra voz, pelear por la verdad, pelear por la justicia. No callarnos, aunque muchas veces por hablar los perros ladren, como le dice el Quijote a su amigo incondicional, el Sancho, el gordo. Vieron que siempre hay un gordo bueno que tenemos, ¿no? ¿Y qué le dice el Quijote a su amigo? Aunque algunos dicen que no está en el libro del Quijote, me enteré hace poquitito, pero bueno, todos se lo atribuían al Quijote. Sancho, los perros ladran, señal de que cabalgamos. Por eso una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular, hermanos. Ayer escuchaba algo que decía uno de los monaguillos, una verdad a medias es una gran mentira. A interrupción voluntaria del embarazo. ¡Mentirosos! Esos corruptos tenemos que mentirosos y no se cansan de mentir. Y todavía el pueblo argentino, estúpido, pueblo rebelde, como dice la palabra de Dios. Te envío a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Y mientras tanto nos dan pan y circo y está todo bien, hermanos. Y somos cómplices de esas medias verdades que terminan siendo grandes mentiras. Y nos compran por una dádiva. Y después nosotros culpamos a Dios de las desgracias que existen, de las injusticias. Pero muchas veces tenemos, como dice un dicho, tenemos los políticos que nos merecemos. Padre, qué fuerte. ¿Se está metiendo en política? No, señores. Esa es la voz profética. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Cuando yo públicamente digo una media verdad, es una gran mentira. Y detrás de la mentira, hermanos, ¿quién está detrás de la mentira? ¿Quién está detrás de la mentira? El demonio, Satanás. Por último, Jesús también en el mismo Evangelio, cuando Él se dirige a su pueblo, qué lindo, ¿no? Jesús es causa de contradicción. Vemos lo que le pasará a la iglesia hasta el final de los tiempos, porque Jesús será rechazado. El mismo Cristo en este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. No nos extrañe cuando la iglesia, por decir la verdad, incomode a aquellos que viven en la oscuridad y en la mentira. Es cierto que la iglesia también tiene un montón de defectos, como los tengo yo, como los tienes tú. Pero qué lindo lo que San Pablo habla de su misión. Él es consciente de la grandeza de Dios y cómo Dios lo utiliza a él a pesar de su fragilidad. Y miren lo que dice Pablo: para que no me envanezca, les digo a los cristianos de Corinto, le dice, tengo una espina de Satanás, una espina clavada en mi carne. ¿Cuál sería la espina que le causaba dolor, sufrimiento?
vergüenza. Pablo, nadie sabe cuál era esa espina, pero era algo que a él lo humillaba profundamente en su interior. Y sin embargo, él comprende que aunque le había pedido a Dios que le quitara esa espina que a él lo humillaba, una debilidad, parte de su pasado, nadie sabe, y tampoco nos interesa aventurar y hacer conjeturas acerca de qué se está hablando. ¿Quién de nosotros, hermanos, no tiene una espina, algo del pasado, de nuestra historia que no duela? ¿Quién de nosotros? Digo, ¿hay alguno que es inmaculado, inmaculada acá? ¿Hay alguno inmaculado? ¿Sí o no? Dígame, porque si no, después sacamos la Virgencita después de la misa, me ayudan, la llevamos a la sacristía y la ponemos alguna beata, algún beato acá inmaculado que nunca se ha equivocado en su vida. En la iglesia todos estamos aquí, todos hemos cometido errores. La única inmaculada es la Virgen. Y el Señor, ¿qué le responde? Algo que nosotros tenemos que aprender. Para servir a Dios no tenemos que ser inmaculados, hermanos. El Señor le dice a Pablo, Pablo, te basta mi gracia. Darío, Elena, Jesús, José, Mirta, te basta mi gracia solamente, porque mi grandeza, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Dios te puede usar, aunque seas lo más insignificante. Dios te puede usar, aunque tu pasado te atormente. No te dejes arrastrar por la tristeza. Deja que la gracia de Dios resplandezca en tu vida en medio de tu fragilidad y debilidad. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.